Yorgos Lanthimos recientemente ha tomado un gran impulso en la industria cinematográfica. Esto se debe a que sus historias muestran de forma turbia la naturaleza del propio ser humano. A decir verdad, yo considero que este director es el Stanley Kubrick de esta época, porque sus enfoques visuales que tiene y su estructura narrativa guardan cierta similitud a la que Kubrick expuso en sus proyectos cinematográficos. Por esa razón me encantan los filmes de este director, e incluso gracias a una de sus películas fue como decidí formar este canal, que no es otra que La Langosta. El link de ese video se encuentra abajo en la descripción, pero claro, primero debes de ver este video, porque esta ocasión nuevamente volveremos a desglosar una de sus películas más complicadas que he visto en mi opinión, y esa es El sacrificio de un ciervo sagrado, o también conocida como The Killer of Sacred Deer. La película fue estrenada en el año 2018 y contó con la participación de actores de renombre, como son Nicole Kidman y Colin Farrell. A ellos le acompañaron otros actores como son Barry Keoghan, Rafi Cassidy y Sonny Soligy, y entre demás estrellas que regalaron excelentes trabajos en cada rol que interpretaron a sus propios personajes. Debo de anunciar que esta película se encuentra disponible en las plataformas de Amazon Prime Video, por eso si te encuentras interesado en verla, puedes ir a verla en este momento, debido a que a partir de este punto hablaré con spoilers del negativo. Antes de que inicie con el video, debo de anunciar que me gustaría agradecer de antemano a todas las personas que participaron en la encuesta previa a este video, así que muy pronto volveré a hacer la misma dinámica, por lo que les pido que me recomienden películas para que sean las opciones correspondientes en los siguientes sondeos. Después de haber mencionado esto, podemos comenzar con el análisis a esta película. Al filme podríamos darle un aspecto teológico, porque en él se plantean ideas como la de un poder más allá de nuestro propio entendimiento, que este papel recae en Martin, quien es un hombre con una cierta divinidad, con las cuestiones emanadas en el largometraje, aunque también pudiésemos tomar como referencia el realismo mágico que sucede dentro del celuloide, que para definir esta corriente pudiésemos decir que es un movimiento literario de a mediados del siglo XX, en donde se toman como alusión elementos de la realidad para plasmarlos en ciertas cosas fantásticas. Ciertamente en este periodo literario se describió que los acontecimientos sucedidos en la historia no necesariamente deben ser explicados, porque estos tratan de hacer una crítica severa al funcionamiento de un sistema social, tal como sucede en la película. De esta forma podríamos comprender al filme, ya que los personajes principales pudiesen hacer una severa crítica a la institución familiar, porque pudiese ser que en esta película se vea un enfrentamiento entre las clases altas y bajas, e incluso pudiese destacar de esta manera los diálogos de cada individuo en el negativo, porque estos suelen ser un tanto fríos y secos a la hora de ser ejecutados, debido a la inmensa reflexión que dan entre esta lucha ideológica de ambas familias. Primeramente tenemos a Steven y a su esposa, que claramente pudiesen representar a la familia ideal y perfecta, mientras que Martin y su madre demostrarían la desunión de esta institución, y a su falla también. Así que el concepto de la venganza también sería principal en esta historia. Con ella pudiese entender las motivaciones de Martin para realizar ciertos actos divinos ante Steven. Incluso pudiese destacar que en la película se deja ver en varias ocasiones la idea del poder divino de Martin, y una de ellas es cuando el joven junto con su madre y Steven ven la película El Día de la Marmota. En este filme existe cierto diálogo curioso del personaje de Bill Murray, que dice con mucho orgullo que él es un dios. Ciertamente con esta escena se desea que veamos el papel que funge Marty en esta relación entre estas dos familias. Además pudiese destacar sus diálogos del joven que realiza con Steven, que no son un tanto fríos como los demás comentarios que se manejan en la película. También me gustaría revelar que el factor de las manos del doctor, cuyo elemento es mencionado en varias veces en la película, juega un papel muy importante, pues al parecer las manos de este médico desean mostrar la sumisión del personaje. Sin embargo, al no tratar de demostrar este sentimiento como se plantea en el filme y como desea que lo haga Martin, pues al final termina significando rebeldía. También otra de las figuras emergentes y fundamentales en este negativo es el órgano del corazón, que podría significar la pureza de los personajes.
Ciertamente por motivos oportunos no puedo mostrar la imagen de manera bien. Por ese mismo motivo se ve difuminada la fotografía. Sin embargo, este miembro cardíaco, su alusión se debe a la película, que vendría siendo referencia a la pureza de todos los personajes de este filme, y en especial sobre Marty, quien de una manera un tanto vengativa y poética e incluso equilibrada, desea que Steven sienta su dolor que causó hacia él y a su madre. Por ende, Martin desea que Steven purifique su alma a través del asesinato. Por eso mismo, le pide que realice tales actos tan atroces a su familia. Siguiente a esto, pudiésemos interpretar que este filme tiene cierta similitud con el paisaje bíblico de Abraham e Isaac. En este versículo nos explican que Dios le habla a Abraham. Ciertamente, esta divinidad le dice al hombre que debe de asesinar a uno de sus hijos, que en este caso es Isaac, con el fin de que así pueda purificar a Abraham su alma. Evidentemente también sucede la misma situación en la película, e incluso parece algo interesante, que al final muere es el propio hijo más pequeño de Steven, que casualmente pudiese hacerse una relación con este fragmento bíblico, pero también la película toma cierta inspiración del mito griego del rey Agamenón y la diosa Artemisa. En esta historia se cuenta que la tropa del rey Agamenón, que había salido victoriosa de una batalla de Troya, estaba detenida en Auludí, por lo que el adivino de estos guerreros tuvo la brillante idea de asesinar al siervo sagrado de la diosa Artemisa, para que así pudiesen marcharse de este lugar. Agamenón al principio se negó de tal acción, pero como no vio otra solución, se dignó a hacer tal acción tan barbárica. Eso llevó a desatar la furia de la diosa Artemisa. Este mito a lo largo de los años ha tenido diferentes variaciones, porque hay gente que afirma que el animal que sacrificaron no fue un ciervo como parece indicar, sino unos dicen que fue un toro, un oso, e incluso otros afirman que un niño fue el animal que sacrificaron de tal acto barbárico. Con esto podemos decir que la película toma mucha inspiración de esta mitología, porque con ella pudiésemos comprender el papel de cada personaje. Artemis sería en este caso Martin, quien vendría a ser lucir su ira hacia el personaje de Steven, quien representaría el rey Agamenón. Por ende, al final, su padre de Marty significaría el siervo sagrado. Al parecer, de este mito vendría haciéndose alusión el propio título de la película, que trataría de representar el significado de la venganza de un ser poderoso o de un ser caótico. También en el negativo nos vamos dando cuenta cómo todos los personajes aceptan su trágico deceso. Por eso ellos se muestran muy optimistas a la idea de morir, ya que cada persona en esta película en su momento entiende la balanza y la gratitud de Marty a dejarlos con vida. Por eso nos damos cuenta como Kim y Bob son quienes entienden su acto divino primeramente del personaje. Después la esposa del médico comprende su deseo de venganza del joven. Por eso mismo vemos como ella le besa sus pies a Martin. Y por último nos encontramos con Steven, quien al final acepta el destino que pasará a uno de sus hijos o a su esposa en sí. Por eso, en la última escena, se desea transmitir cómo la incomodidad de todos se hace presente y visible en este formato, y sobre todo cuando Martin entra a la cafetería, mientras que este personaje se aguarda feliz, porque su objetivo finalmente se ha cumplido y la balanza está equilibrada. De esta manera podríamos ver el final. Otra de las figuras que aborda la película es la obediencia y el modo de vida heterónomo que desempeñan los hijos de esta pareja. Debemos de entender que estas corrientes hacen alusión a la carente y falta de autonomía en tus propias decisiones de la vida cotidiana. Ciertamente, al inicio del negativo podemos percatarnos cómo los hijos de la pareja suelen ser un tanto rebeldes ante sus padres, pero su miedo a la muerte los hizo valorar un poco más su vida, aunque pudiese demostrar que ellos no poseen algún temor, pues
Cabe resaltar que Kim, en el instante que muestra toda su gratitud ante su padre, lo dice de una forma temerosa. E incluso ese mismo ejemplo es pasado en Bob, quien de momentos aprecia su vida en sí, pero en otros instantes se queja del mal uso que no tiene sus piernas. Y también esto pasa en el idioma inglés, en donde se escuchan sus quejas e incluso pudiese decir sus murmullos por la situación que están viviendo estos personajes. Así que sí, tienen miedo. Y asimismo, de este temor esplagado por toda la familia viene la redención y aceptación a este desafío, que afecta a toda la familia en sí. Pudiese decir que Yorgos Lanthimos nuevamente expuso este mismo encabezado en su película del 2009 llamada Colmillos, que posiblemente hablemos en un futuro acerca de este largometraje. Sin embargo, estas dos películas presentan los mismos conceptos y al final se hace presente la redención en ambos personajes protagónicos. Pero aquí, en el sacrificio del ciervo sagrado, hacen alusión al remordimiento, a la pérdida y al propio egocentrismo de la humanidad, y cómo esta corriente está destruyendo a toda la humanidad en sí. Por eso es muy importante analizar cada enfoque de esta película, porque nos tratan de decir una crítica hacia los humanos, hacia cómo estamos viviendo en una sociedad tan líquida. Después de haber mencionado eso, pudiese decir que Martin representaría lo cínico que puede convertirse el propio humano. Y sé que he venido mencionando que él representa una figura divina en el filme, pero también pudiese ser que su simbología se desempeñe en mostrarnos cómo Dios pudiese percibir a los propios humanos. Pero no hay que olvidar que Yorgos Lanthimos se trataría de representar y satirizar a la familia actual. Y esto también es muy notable en la película, con los diálogos que menciona la madre de Martin ante Steven, o incluso las raras conversaciones que tienen los personajes, tal es el caso de la primera menstruación de Kim. Aunque estos diálogos también podrían simbolizar la desunión de la clase burguesa con las clases bajas, porque nos damos cuenta cómo los burgueses disfrutan de la buena vida, y eso lo deja ver Martin con sus palabras cuando está en la casa de los médicos, mientras que las clases a la que pertenece el joven se desempeña en vivir al día. Dejando un punto y aparte en ese tema, puedo decir que los factores surrealistas del filme hacen una perfecta intriga en lo que estamos visualizando. Por ende, nos preocupan las acciones guiadas en esta película. Además, la causa surrealista nos hace ver esta historia como una tragedia, y pues realmente esto es lo fundamental para entender el filme. Ciertamente, cuando realizaba esta investigación, me encontré que gran parte del público se quejaba de la traducción del título del filme. Debo de admitir que las traducciones en las películas son un verdadero dolor de cabeza, pero en este caso creo que cumple una traducción un tanto fiel a lo planteado en la propia película, porque la figura del sacrificio es muy representativa en el filme. Además, hay que recordar que en varias culturas del mundo el corazón simboliza el sacrificio de una persona para complacer a su propio Dios. Y además debemos de recordar que el corazón es una figura muy importante en este negativo, porque nos da a entender la pureza, nos da también a entender las motivaciones de Martin hacia la venganza. Ciertamente este órgano adquiere un sentido poético y lírico a la vez. También debo de admitir y destacar los planos secuenciales en que son llevados esta película. Estos pudiesen representar el nerviosismo e intriga de los personajes, e incluso, no sé si haya sido mi imaginación, pero la paleta de colores cambia de tono con cada personaje de esta historia. Por ejemplo, las tonalidades que emana Steven son un tanto oscuras y misteriosas. Después tenemos a sus hijos, Kim y Bob, los cuales sus colores desprenden un poco más de alegría. Luego de esto tenemos a Martin, quien sus tintes juegan entre la alegría y la oscuridad, porque este personaje quisiera demostrar tanto el bien como el mal que realizan sus acciones, porque entendemos que de alguna manera esta historia se trata de una película de venganza, otorgada por un personaje que demuestra ser la encarnación de un dios. De esta manera podemos ahora interpretar el final de la película, el que deja con bastante intriga al espectador. Lo que realmente se dice del final es que la balanza se ha cumplido por completo,
como he venido destacadamente en este video. Por eso Martin se ve envuelto en la satisfacción de cómo ejecutó su objetivo. Además, la música que se desempeña en mostrar en estas escenas hace un juego con la agonía de todos los personajes. Ciertamente puedo decir que este final no deja con demasiada intriga como fue La Langosta en su tiempo, pero el concepto que desempeña en mostrar es sumamente interesante y eficaz, e incluso un poco más amplio que La Langosta. Por eso pudiese considerar que esta película guarda ciertos aspectos filosóficos que pudiese abarcar para un segundo video hablando de ella. No es por nada, pero este filme es uno de mis favoritos, así que agradezco a las personas que votaron por él y a la vez a todas las personas que votaron por las otras películas destacadas en las opciones anteriores. Y asimismo agradezco a las personas que desempeñaron en dejar su comentario y su like en los videos anteriores. Así que puedo decirles que con este comentario le doy un digno final a este video. Antes de que me vaya, me gustaría decirte que por favor te pudiese suscribir a este humilde canal, para que así mi comunidad siga aumentando en número. Espero que al final del año sí podamos llegar a los 2000 suscriptores, como tengo previsto, y es que eso realmente me agradaría. Pero si ya estás suscrito, activa la campanita mamona de YouTube, para que sepas cuando subo un nuevo video. Pues bueno, eso ha sido todo, camaradas. Esto ha sido Mr. Films y los veo para la otra vuelta. Bye.